protozoal. Entonces, primera fase, ustedes todos los años, si se dan cuenta, era la fase más extensa. Ahora vamos a hablar de protozoarios, toda la segunda fase. Y en la tercera nos vamos a centrar en la Entonces, en cuanto a los protozoarios, estamos cambiando de chip. Protozoarios, ¿qué protozoarios se acuerdan? Ya existe más. Tricomona, ¿qué más? ¿Cuál? Negleria, que son las comiceretos, ¿no es cierto? Muy bien, eso es lo que van a escoger. Les voy adelantando que el día del examen tienen que escoger una de las amebas de vida libre cada grupo y van a exponer al resto. ¿Ya? Muy bien. ¿Les suena por ahí Himalaya? Toxoplasma, sí, ¿no es cierto? Entonces, todos estos parásitos pertenecen al grupo de los protozoarios y vamos a revisar ahora, ¿ya? Miren, son un montón de Leishmania, Chagas. Entonces, detalles importantes o conceptos generales. Miren, cuando hicimos el intro, arrancábamos hablando de los conceptos generales de cada grupo, porque de alguna forma, pues, englobaba y era más fácil de entender, ¿no es cierto? Todos tenían a la hembra más grande que el macho, todos tenían la parte posterior diferente, cosas así. En protozoarios no pasa eso. En protozoarios, la verdad es que son bastante diversos en sus características. Lo único que comparten, entre comillas, es que son unicelulares, o sea, son pequeñitos, son una célula. Si se acuerdan de prácticas, cuando veían protozoarios, todos los han visto en el microscopio, ninguno lo ha visto en grande, ¿verdad? Entonces, porque son unicelulares. Por lo demás, es muy variable. Miren, la reproducción en algunos casos puede ser asexual, en otros casos puede ser sexual. Algunos pueden tener solo estadio de protozoito, otros quiste, otros ambos, o demás, que vamos a ver. Y la movilización va a variar también por cefalópodos, cilios, flagelos o que no se mueven. Así que como hay tanta diversidad, no nos va a servir en este caso englobar. Vamos a avanzar de frente como primer protozoario. Vamos a ir de lo más simple a lo más complejo, desde el protozoario más sencillito que hay en el mundo hasta los más complejos. El más sencillo, simple, arcaico es la tricomona. Entonces, la tricomona es un protozoario que, como les mencionaba, al ser tan simple solamente tiene un estadio. ¿Qué estadio tiene? El trofozoide. Entonces, acuérdense, tricomona, trofozoide. Ya no tiene más, porque es el más simple, el primero que estamos revisando. El estadio del trofozoito de los protozoarios, acuérdense, es el estadio que se mueve, que se alimenta, que se reproduce, que se desplaza. Entonces, cada vez que yo les pregunte en qué estadio el protozoario pasa de una parte de mi cuerpo a otra parte de mi cuerpo, en estadio de trofozoito. ¿En qué estadio se multiplica? En estadio de trofozoito. ¿En qué estadio se alimenta de? En estadio de trofozoito. ¿Listo? Entonces, si es el estadio más ágil, que más se mueve, que más hace, tiene que tener estructuras que le permitan llevar a cabo. ¿Qué estructuras? Primero, para movilizarse. ¿Qué estamos observando que tiene este trofozoito que le permite moverse? Los flagelos, ¿no es cierto? ¿Cuántos flagelos ven acá? 4 flagelos en la parte anterior. Y en la parte posterior no es un flagelo extra, no es una colita, es un axostilo. Y el axostilo más bien va a permitir que se ancle su anclita. Cada vez que llegue al lugar del tejido que quiere estar, ¡zas!, se ancla y allí es donde va a permanecer y va a continuar su ciclo de vida. ¿Qué más estamos encontrando? Tiene un solo núcleo,
también se logra ver en el microscopio. Pero lo más relevante acá son los 4 flagelos anteriores y el axostilo posterior. ¿Listo? Punto número 2. En este caso, en cuanto a los tamaños, no nos vamos a complicar. No va a ser tan relevante los tamaños en los protozoarios. ¿Por qué? Porque no es como los gusanos, que sí yo los observaba y el tamaño me servía de referencia para poder ubicar, ¿no? Si tenía un gusano de 12 metros, jamás iba a pensar que era estrongiloides, ¿no es cierto? Lo más probable es que pensaría que es una tenia, ¿verdad? Y es algo que yo puedo observar. Pero en el caso de los protozoarios, salvo yo sea de laboratorio, pues no lo voy a ver. Entonces el tamaño es una referencia, pero en realidad no es un punto crítico. Sigamos avanzando. Vámonos con la forma infectante. ¿Cuántas formas hemos dicho que tiene la tricomona? ¿Cuántos estadios? Uno, que es el más simple. ¿Cuál es? Trofozoito. Entonces, ¿cuál creen que será la forma infectante? La única que hay, trofozoito, exactamente. Y en cuanto al mecanismo de transmisión, el mecanismo de transmisión y el mecanismo de infección, en este caso van a ser el mismo, se sobreponen. Porque la única forma de transmitir y de pasar la tricomona vaginalis es a través de transmisión sexual. ¿Listo? Entonces, la tricomona es un parásito que causa infección de transmisión sexual. Sí es cierto que acá dice que también se transmite por fomites húmedos. ¿Tienen los fomites, se acuerdan? Todos los elementos que están en contacto directo con el paciente. Pero la verdad es que es muy raro. ¿Por qué? Porque el trofozoito, si bien es cierto, es la forma más activa, la que hace, la que come, la que se mueve, cuando sale al exterior no tiene la cubierta, el caparazón que le permita sobrevivir. Entonces, en pocos minutos los trofozoitos se paralizan y se mueren en el exterior. Entonces, que realmente se compartan, no sé, una toalla, se comparta ropa interior, aunque no sé quién puede compartir ropa interior, pero bueno, ¿no? Es raro, bueno, pero limpia, húmeda. Entonces, ya acá dice que tendría que estar húmeda, entonces, bien raro, ¿no es cierto? Difícil. ¿Por qué les menciono esto? Porque ustedes van a estar justo en esta encrucijada. Imagínense, viene una señora casada y les dice, solamente tengo a mi esposo, quizás tiene tricomona. Entonces, ¿qué le van a decir? Claro, entonces iba a decir, pero no doctora, pero no podrá ser por otra cosa, doctor, no podrá ser porque tal vez he cogido la toalla sucia del baño, o tal vez en el gimnasio que me sentó en la letrina, no podrá ser por eso. ¿Ustedes qué van a decir? Sí, ¿no? Ese sería un caso para reportar. Amiga, date cuenta. A esto, ahora entienden la importancia de saber el mecanismo de infección y de transmisión por ese motivo. ¿Listo? Entonces, ya saben, así como la vaginalis, 99.999999 transmisión sexual. ¿Ya? Y eso tenganlo claro para que puedan explicar también con claridad. Muy bien, vamos con el ciclo de la tricomona. En el caso de la tricomona, hemos dicho que el mecanismo de transmisión, ¿cuál es? Transmisión sexual. Forma infectante, ¿cuál es? Trofozoito. Entonces, hay contacto sexual, ingresa el trofozoito y va a anclarse. ¿Con qué parte de su estructura se anclaba? Con el axostilo. Muy bien. Se ancla con el axostilo a la mucosa, dependiendo si es varón o mujer. En el caso de las mujeres se ancla a la uretra, a la vagina o al cervix. Y en el caso de los varones se ancla a la uretra, a la próstata o al epidídimo. ¿Listo? Entonces se ancla con su axostilo y va a empezar a nutrirse. ¿Cómo se va a nutrir? Aquí es la minina y la A. La minina. ¿Listo? Ya. Entonces, ¿de qué se va a nutrir la tricomona? Principalmente se nutre de hierro. ¿Y dónde encuentra el hierro? En los hematites.
Y entonces aquí salta también otra de las explicaciones importantes. La tricomoniasis se llama vaginalis porque es mucho más clara, característica, notoria en las mujeres que en los varones. O sea, los varones pueden tener tricomoniasis, pero no tienen mucha sintomatología. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen más hierro. ¿Por qué? Por la piel. Entonces, utilizan los hematíes de la abuela para nutrirse, multiplicarse y colonizar. Entonces, por ese motivo es que las mujeres tienden a tener más síntomas, pero eso no quita que los varones también se pueden infectar. ¿Listo? Entonces, se nutren de hierro y van a alterar el pH vaginal, haciendo que los lactobacilos, que son los que nos protegen, disminuyan o desaparezcan. Cuando ya tienen los nutrientes necesarios, ahora les toca reproducirse. ¿A través de qué se van a reproducir? De forma asexual. ¿Y qué formas asexuales? Hay muchas, pero la que vamos a utilizar es la fisión binaria o bipartición, que significa lo mismo. ¿Ya? Fisión binaria o bipartición son sinónimos. ¿Y en qué consiste? Se parten por la mitad. Ya está. Nada más. ¿Ok? Muy bien, eso es todo el ciclo. Repasamos rapidito. Hay contacto sexual, ingresa el trofozoito, en el varón donde se ancla, uretra, próstata, epidídimo. En la mujer, vagina, cervix y uretra. Se ancla, se nutre de hierro y eso va a hacer que tenga la energía suficiente para dividirse. ¿Cómo se va a dividir? ¿Cómo se va a reproducir? A través de fisión binaria o bipartición. Nada más. Vamos con la clínica. En cuanto a la clínica, nuestro contexto epidemiológico. Normalmente, ¿quién va a consultar? Hemos dicho que más las mujeres porque tienen los síntomas. Entonces, va a ser una mujer que tiene múltiples parejas sexuales o que tiene una pareja que tiene múltiples parejas sexuales. Por eso, en este caso, es pertinente ahondar. Van a tener que hacer preguntas incómodas en consultas otra vez, pero ni modo. ¿Por qué es importante ahondar? No es de chismoso, aunque el chisme ayuda, pero es de chismoso. Porque, como es de transmisión sexual, ¿a quiénes vamos a dar el tratamiento? A todas las parejas. Por eso tenemos que preguntar, ni modo. ¿Listo? Y vamos con los síntomas que va a tener mi paciente. Si es una paciente mujer, mire, este es el cervix, uno de los lugares donde hemos dicho que se ancla. Se está anclando con el axostigo, o sea, está atravesando la mucosa y está anclando. Mi cervix o mi cuerpo va a permanecer ignorante al respecto, le va a dar igual que haya una tricomona allí. No. Van a salir las defensas y va a haber una respuesta inmunológica inflamatoria. ¿Qué va a pasar entonces con la mucosa? Se va a inflamar. Y como se va a inflamar, va a lucir con todas las características de la inflamación. ¿Se acuerdan? Olor, rubor, calor, edema, tal cual. Entonces, cuando ustedes vean a través de la especuloscopía, pongan un espéculo para observar qué van a encontrar. Algo muy característico en las mujeres con tricomona, cervix empresa. Es decir, el cervix va a estar muy eritematoso, con puntitos mucho más rojizos, medio sangrantes, que es donde se han anclado los axostilos. Y va a aparecer una presa. Entonces, este es el famoso cervix empresa. ¿Listo? No solo ocurre eso. Si hay inflamación, va a haber hiperproducción de secreción. Donde se inflame, hay secreción. Se inflaman mis bronquios, tengo flema. Se inflama mi nariz, tengo congestión nasal. Se inflama la región vaginal, va a haber secreción. Y esta secreción va a ser blanquecina, cremosa, espumosa. ¿Listo? Y si es, cuando ancle en la uretra, pues va a haber uretritis, síntomas de disturbo eléctrico. En el caso del varón, como les mencionaba, mayormente son asintomáticos, pero no es el caso del 100%. Hay un porcentaje reducido por un gran inóculo o cuando ya hablamos de varones con próstata inflamada, donde ya la defensa de esa región es menor, pues allí sí pueden sentir síntomas de artritis, epididimitis, que son semejantes a una infección urinaria. Pero en su
anclada, pegada. Por eso les mencionaba el absortivo. Entonces tiene que flotar la región donde está inflamada, específicamente el cervix, presa, y las porciones allí de los sacos. Y esa muestra, hisopo, inmediatamente tenemos que flotarlo en una lámina. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que les mencioné que los trofozoitos en el exterior no sobreviven? Entonces, si yo hago el frotis, tomo la muestra y le entrego a mi paciente y le digo, lo llevas al laboratorio, hasta que mi paciente se vista, hasta que mi paciente busque el laboratorio, haga cola en el laboratorio, entregue al laboratorio, ya se murieron casi todos sus trofozoitos. ¿Y qué va a salir? Negativo. Y ustedes van a decir, pero eso está clarísimo, ¿por qué sale negativo? Y es porque el medio mata a los trofozoitos. Entonces, por esa razón es que ustedes toman la muestra, inmediatamente hacen sus frotis en la lámina y envían a la paciente con su lámina, porque al final eso va a ser coloreado y visto de forma inmediata. Entonces, por eso lo mejor es hacer el frotis de manera exacta. Como les mencionaba, no es suficiente el frotis, hay que teñir, porque los trofozoitos son transparentes. Y como es unicelular, o sea, no es una larva, no es un huevito grande, es una única célula, pues no se va a visualizar transparente nada bien en el microscopio. Entonces, ¿qué tinciones utilizamos? Las clásicas, como hematoxilina y eosina, no me van a hacer. Vamos a utilizar otras como Gram, Yemsa o azafranicolado, que se usa para hacer otros estudios también del cervix, también lo puede ser. Hacemos esas funciones y con eso yo voy a observar. ¿Listo? Voy a observar la presencia o ausencia de los. En el caso de los varones, principalmente vamos a tener que obtener una muestra de la mañana, la primera gota de orina de la mañana. O si no, muestra de secreción prostática. La mejor, la verdad, es la muestra de secreción prostática para el diagnóstico en los varones. Pero ahora les pregunto, ¿cómo se obtiene la secreción prostática? Porque ya hemos visto en las chicas pasa por espectroscopia, pero en los varones. ¿Eyaculación? No, algo peor. Por masaje prostático. Entonces, mucho cuidado los de múltiples parejas sexuales, les espera un masaje prostático. Una cosa más para decir. Muy bien. Sigamos. Tratamiento. En cuanto al tratamiento, el metronidazol, los 5 nitronidazoles, es la mejor opción. Inclusive, se da por un corto periodo de tiempo. No voy a ahondar en terapéutica porque su paciente se espera hasta sexto año, pero sí es importante que reconozcan, punto número 1, que esta es la mejor opción. Inmediatamente cura la tricomona, pero hay un ojito acá. No beber alcohol. Cada vez que ustedes receten un 5-nitro-imidazol, le tienen que decir a su paciente, no se les puede olvidar, que no puede beber alcohol, porque si no, ¿qué le va a dar? El efecto antabus. Ustedes sí han hecho esa fama, ¿no es cierto? ¿Cómo es ese efecto? Exacto, sensación de muerte inminente. Entonces se va a llevar el peor susto de su vida. Ni en un mal viaje van a llegar a ese nivel. Entonces, por esa razón, es que tienen que hacer hincapié, por favor, que no debe beber alcohol. Que si va a beber alcohol, no tome tratamiento. ¿Listo? Y en segundo lugar, importante el tratamiento a las parejas. Por ese motivo es que necesitamos saber cuántas parejas sexuales. Sin necesidad de que digan no, simplemente preguntaremos. En los últimos días, ¿con cuántas parejas sexuales has estado? Te compras los metronidazoles y les dices que son vitaminas para el cáncer. No importa, lo importante es erradicar la infección. No lo desestimamos. No importa, lo importante es erradicar. Tengan en consideración que si no, se van a reinfectar o van a infectar a muchas más personas. Listo. Epidemiología, factores de riesgo y promiscuidad. Prevención y control.
cansaré de decir ABCD. ¿Qué significa ABCD? A, abstinerse. Y te dicen, doctora, no se puede, no puedo tener abstinencia. Entonces pasamos a la B. ¿Qué significa B? Buena pareja. Investigue. Por favor, no se dejen llevar por una noche de copas. Investigue. Si va a haber algún contacto con alguna persona, tiene que saber que es una persona decente, que no va a estar cargando su mochila de cosas, ¿no? de esta naturaleza, ¿sí? Ya dicen, no se puede creer en nadie, dicen ustedes. Lo he doxeado, pero aún así no es suficiente. ¿Saben qué es doxear? Mi esposo me enseña. Bueno, no sé si es legal, la verdad, pero es que es como que investigar a una persona a profundidad. Entonces, bueno, dicen, he investigado a esta persona y no es suficiente. Aún así puede ser que me estafe. Entonces viene la C. ¿Qué es la C? Otro método de barrera. Por favor, en sus cabecitas, porque así como ustedes lo tienen claro, así le van a explicar a sus pacientes. ¿Listo? Y por último, la educación. Si ustedes explican correctamente, claramente a sus pacientes, pues la posibilidad de que se vuelvan a infectar o de que adquieran alguna infección peor, pues se reduce o desaparece. ¿Listo? Esa es la mejor prevención para esa enfermedad. Muy bien. Bueno. Ay, no vean. Ya. Ya. Haga su tarea, ¿verdad? Listo. A ver, ya. Cuando hablamos de mediasis, en primer lugar vamos a considerar que existen dos grupos. Las amebas intestinales y las amebas de vida libre. Las amebas de vida libre ustedes las van a escoger para dar su exposición en hacer el segundo examen, ¿ok? Está la tartamueva, la negrera, la mutia, cualquiera de esas ustedes van a escoger como grupo y van a exponer a los dos. Entonces, yo me voy a encargar de explicarles las amebas intestinales. Amebas es un grupo amplio. Amebas intestinales son todas estas que podemos encontrar. Pero ¿qué les llama la atención? Que todas estas de acá son comensales. ¿Se acuerdan la primera clase que hablamos de los comensales? ¿Quiénes son los comensales? Son aquellos que conviven con nosotros, pueden nutrirse o beneficiarse a partir de nosotros, causándonos beneficio o no pasa nada si nos causa beneficio, pero ningún perjuicio. Entonces, todas estas viven en nuestro colon, pero al no causarnos ningún perjuicio y a veces un gran beneficio porque nos protegen, ¿valdría la pena eliminarlas? Entonces, pongámonos en el caso. Trae un paciente una muestra de heces y en el resultado dice entamoeba coli, o en el resultado dice Blastocitis omnis. ¿Representa alguna amenaza para ese paciente? ¿Deberé darle tratamiento a ese paciente? No, ¿no es cierto? No tendría por qué dar tratamiento a él. Entonces, ténganlo claro. Hay ciertos grupos muy reducidos que son los inmunosuprimidos y los extremos de la vida. Les hablo de los recién nacidos, los neonatos, menos de un mes de vida. Y en el caso de los abuelitos, ya muy grandes y con varias comorbilidades, sí podría ser en algún punto una amenaza. Pero realmente son grupos específicos, muy puntuales en casos específicos también. En líneas generales no representan ningún problema, no debería de dar pena. Por el contrario, tenemos a la entamoeba histolítica. Es de quien vamos a hablar hoy día. La entamoeba histolítica es una ameba patógena, por donde sea que la vean. ¿Listo? Entonces, este sí es un problema, sí genera una enfermedad, sí hay que dar tratamiento. Me reporten tristes o me reporten doloridos, hay que dar tratamiento. Pero la entamoeba histolítica es muy lista y resulta que tiene su hermana gemela, que es la entamoeba lista. Entonces, al microscopio es difícil
Vamos a ver. Primero, estadio de trofozoito. En el caso de entamoeba histolítica ya no es tan simple como la tricomona. La entamoeba histolítica tiene dos estadios. Tiene estadio de trofozoito y tiene estadio de quiste. El estadio de trofozoito, como podemos observar, es el estadio que se mueve, que se alimenta. Entonces, eso es lo que va a tener, miren, de afuera hacia adentro, de afuera hacia adentro. Membrana sexínea. El citoplasma está constituido por una porción transparente clara, que es el ectoplasma, y una porción más oscura que contiene, ¿qué es esto? Hematíes, que es el endoplasma. El ectoplasma es lo que se deforma, lo que va formando pseudópodos. Entonces vamos comparando el trofozoito, cómo se movía a través de, la tricómona, a través de la génesis. La entamoeba, cómo se mueve a través de pseudópodos. ¿Listo? Se deforma el ectoplasma y forma los pseudópodos. Y en el interior, el endoplasma contiene los hematíes que fagocitan. Esto va a ser crucial porque me va a ayudar a diferenciar dispar de histolítica, la buena de la mala. La mala tiene hematíes porque se come mis hematíes, mientras que la buena no va a tener hematíes y va a estar ahí. ¿Ok? Y bueno, tenemos un solo núcleo, nada más. La tricomona, ¿cuántos núcleos tenía? También uno solo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, acá les muestro, como les mencionaba, la entamoeba va a deformarse, es de forma cilíndrica, pero puede deformarse y adoptar una forma más alargada. O sea, puede ser esférica y llegar a alargarse hasta cilíndrica. Y lo que estamos viendo en el interior, como pueden ver con toda claridad, son hematíes porque han fagocitado en su forma de interior. Se mueve a través de pseudópodos, observan el pseudópodo acá, entonces así va formando y empujándose. Lentamente la verdad se desplaza, pero esa es la forma de desplazamiento habitual. Vamos con el estadio de quiste. El estadio de quiste de la entamoeba histolítica tiene las características clásicas de un quiste. ¿Qué es lo que caracteriza un quiste? Su membrana, su pared. Entonces, el trofozoito, cuando va a salir al exterior, hemos dicho que el exterior es una amenaza para el trofozoito, ¿verdad? No aguanta, no vive. Entonces tiene que recubrirse de algo que les permita sobrevivir. ¿De qué se recubre? De la pared. Para llegar a este recubrimiento va a haber una serie de cambios, ¿ok? De lo que el trofozoito tenía un solo núcleo, va a pasar a tener 2 y luego 4 núcleos. Y la pared quística propiamente es una vez. Entonces, esta va a ser la manera en la que se va a transportar de una persona a otra. Dentro del cuerpo va a moverse, va a ubicarse, va a alimentarse como trofozoito. Pero cada vez que salga, va a ser. Por ende, la pregunta se cae en madura. ¿Cuál es la forma infectante de la entamoeba histolítica? Quiste. Porque ¿cómo voy a infectar si no sale? ¿Cierto? Quiste. ¿Qué quiste va a ser? El quiste tetranuclear. Esta es la forma infectante. El quiste tetranuclear. Observen cómo luce este quiste, porque vamos a tener que diferenciar quistes. En protozoarios ya no hay huevo, hay quistes que diferenciar. ¿Cómo luce este quiste? Es esférico, tiene 4 núcleos y tiene un cuerpo cromatoidal. Tiene una barra larguita acá, entonces tiene un cuerpo cromatoidal. Entonces, comenzamos. Mecanismo de transmisión. Por el 95% de las veces, fecalismo. Cae el quiste al suelo por el fecalismo. ¿Qué condiciones debe tener el suelo? No es tan exigente como los huevos. Basta con que sea un suelo cálido, 28 34 grados, puede permanecer varios días diarios. No va a eliminarse en ese momento. Entonces, esto hace también que la infección perdure y sea difícil de erradicar. Y donde
va a redondear, va a centralizarse el núcleo y poco a poco la pared va a empezar a engrosar. Esto se llama prequiste. Luego la pared va a engrosar totalmente y se va a formar la barra cromatoidal o las barras cromatoidales. Todavía mantenemos un núcleo, eso se llama quiste uninuclear. Después este único núcleo se divide en dos, binucleado. Luego este binucleado se divide otra vez en dos, tetranucleado. Entonces de esta manera va a pasar del trofozoito hasta el quiste tetranucleado. Entonces repasamos rápidamente. Si yo quiero transformarme de trofozoito a quiste tetranucleado, ¿qué etapas voy a pasar? Trofozoito, luego prequiste, luego quiste uninucleado, luego quiste binucleado y por último tetranucleado. Esto me va a servir para el ciclo, por eso ya lo vamos a adelantar. Ahora sí, vamos al ciclo. Puerta de entrada, la boca. Forma infectante, quiste tetranucleado. ¿Hasta dónde creen que llega el quiste tetranucleado? Hasta el intestino delgado. Y en el intestino delgado, específicamente en el ilion terminal, ¿qué es lo que pasa con los quistes? Desenquiste. ¿Se acuerdan que los huevos eclosionaban y las larvas evaginaban? En el caso de los quistes, desenquistan. ¿Listo? Desenquistan y va a salir lo que hay en el interior. ¿Qué hay en el interior? Núcleos, 4 núcleos y citoplasma, ¿no es cierto? Entonces salen estos 4 núcleos de citoplasma y eso se llama metaquiste. El metaquiste es el quiste sin pared quística. Entonces, como se rompió la pared, quedan los 4 núcleos y el citoplasma o el cloroplasto de citoplasma. Ahora, tenemos 4 núcleos. Estos 4 núcleos se van a dividir. 4, si se dividen, ¿en cuánto se convierte? En 8. Tenemos 8 trofozoitos metaquísticos. ¿Por qué se llaman trofozoitos metaquísticos? Porque proviene del metaquiste. Entonces, vamos a recordar. Entre el quiste se rompe la pared, se libera lo que hay en su interior. 4 núcleos con su protoplasto de núcleo. Estos 4 núcleos lo primero que van a hacer es dividirse a 8. Tenemos 8 núcleos, se rodean cada uno de su citoplasma y ya tenemos 8 trofozoitos. Pero como provienen del metaquiste, ¿cómo se llaman los trofozoitos? Trofozoitos metaquísticos. Ahora, esos 8 trofozoitos metaquísticos se van en caravana a donde van a ir a vivir. ¿Qué le sigue al ilion terminal? El ciego. Ahí nomás, mueve un poquito más y ya está en el ciego. Y en el ciego van a multiplicarse, empiezan a colonizarlo, porque acuérdense que las amebas intestinales viven en el colon. Entonces empiezan a colonizar, a multiplicarse por fisión binaria. ¿Quién más se dividiría por fisión binaria? La trigomona, ¿cierto? Muy bien. Entonces, se divide por fisión binaria y van resultando cada vez más trofozoitos. Aquí ya son trofozoitos así. Estos trofozoitos tienen 3 caminos. ¿Se acuerdan dónde podían irse a alojar a niños? El primer lugar donde pueden irse a vivir los trofozoitos, ¿dónde creen? Al hígado, por el acceso mediano, ¿se acuerdan? Pueden irse al hígado. Otro camino, pueden meterse hasta la submucosa del colon y formar las famosas úlceras en botón de camisa, ¿se acuerdan? O en tercer lugar, pueden seguir por la luz del colon y salir junto con las heces. Pero antes de salir junto con las heces, antes de salir al exterior, ¿en qué se tienen que convertir los trofozoitos? En quistes. Entonces, ¿qué estadios van a continuar para transformarse en quistes? Prequiste, quiste uninucleado, binucleado, tetranucleado y salida al exterior. Y aquí están los que me mencionaron, miren, pueden ir hígado, pulmón u otros órganos, pueden atravesar la pared intestinal y quedarse en la submucosa, o pueden seguir por la luz del intestino y salir como quiste. Cuando hay una infección severa, una infección importante, hay tanta cantidad de trofozoitos que muchos a veces ni siquiera llegan a
transformarse en quiste antes de salir y pueden salir también como trofozoitos. Evidentemente ellos mueren al estar en contacto con el medio ambiente, pero puede ser, si mi paciente tiene una amebiasis muy severa, pues se van a observar los trofozoitos. Muy bien, la clínica. Entonces, la clínica es muy variable dependiendo del binóculo, dependiendo también de mi inmunidad. En el caso de los pacientes que tienen una buena inmunidad o ha ingresado un binóculo pequeño, pueden quedarse como portadores y solamente eliminar uno que otro quiste de cuando en cuando. Pero si yo detecto que este paciente, a pesar de que es asintomático, tiene quistes de entamoeba histolítica, pues ojo, esos quistes tienen que ser tratados, porque hemos dicho que la entamoeba histolítica en todas sus formas es mala. Entonces hay que dar tratamiento a los quistes. Pero si por el contrario mi paciente tiene una amebiasis de gran binóculo, pues ahí sí va a ser sintomático. ¿Y qué síntomas voy a tener? Miren, si se aloja en la submucosa, va a producir las famosas úlceras en botón de camisa. ¿Qué pasaba? El trofozoito atravesaba mucosa y se alojaba en la submucosa. ¿Qué hay en la submucosa que hemos visto en la primera fase? Capilares, sangre. Entonces se va a alimentar de los hematíes, va a romper los capilares y se va a comer, va a fagocitar a los hematíes, pero muchos de ellos pues no van a ser fagocitados y van a salir a la luz intestinal junto con las heces. Heces con sangre, ¿cómo se conoce eso? Va a haber un cuadro de infección. Y por la inflamación de la submucosa va a estar tan hinchada que también va a haber producción de moco. Entonces la clásica es heces con moco y sangre, disentería, en este caso por amebiasis. Ese es el cuadro agudo característico. En el caso de que no sea disentérico, puede ser que el binóculo no sea muy grande, que se haya alojado en la mucosa, pero sea pequeña la cantidad, pues van a haber etapas en las que va a haber diarrea y van a haber etapas en las que mi cuerpo, entre comillas, va a controlar y va a haber un poco de estreñimiento y así va a haber esa alternancia. ¿Cómo luce en el caso de que se aloje en otros órganos? Si se aloja en el hígado, va a producir el famoso absceso hepático amebiano. Entonces puede ocurrir, si yo tengo un absceso es el estancamiento de la pus, ¿no es cierto? ¿Qué molestias va a tener mi paciente? Muy bien, va a haber dolor. Si está en el hígado, ¿en qué cuadrante de la zona? En hipocondrio derecho. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa caracteriza a un absceso? Fiebre. Va a haber dolor en hipocondrio derecho, va a haber fiebre. Y si es grande, ¿se va a poder palpar esa masa? Sí, va a haber masa palpable. Entonces, eso es muy característico en el caso de un absceso hepático amebiano en hígado. ¿Puede ubicarse en otros órganos? Sí, pero es mucho más. Mucho más. Diagnóstico. ¿Qué muestra aquí? Es muy difícil. ¿Qué estadios voy a buscar? Depende. Si es que es agudo y de binóculo importante, voy a buscar trofozoitos, porque va a haber un montón. Si es que es crónico o si es que ha sido un binóculo bajo, ¿qué es lo que voy a buscar? Quistes. ¿Por qué es necesario saber qué voy a buscar? Porque de acuerdo a eso yo decido la técnica que voy a utilizar. Vamos primero con los quistes porque es semejante a los huevos. ¿Qué técnicas conocen ustedes para buscar huevos y también quistes? Directo, sudor, telema y hasta acá, ¿no es cierto? Lo mismo, para buscar quistes usamos exactamente lo mismo. Para buscar trofozoitos es un poco distinto porque el trofozoito es muy sensible. Yo podré concentrar con telema, meterle mi éter, se murió, ¿verdad? Entonces, en este caso, en el caso de los trofozoitos, yo solamente de preferencia uso o directo, pongo y veo inmediatamente para ver su movimiento y sobre todo que sobreviva, o puedo teñir. Lugol no es la mejor división para esto. La mejor división es la hematocilina férrica. ¿Por qué? La hematocilina férrica va a teñir algo que contiene mi trofozoito. ¿Qué contiene? Claro, porque tiene hematías fagocitadas. Por eso utilizo la hematocilina férrica. Y si quiero concentrar
concentrar mis trofozoitos, pues utilizo la misma técnica que utilizaba para concentrar las larvas. ¿Se acuerdan del método de Bergman? Que yo ponía acá un poquito de la muestra y las larvas solitas se iban al fondo porque estaban en las heces. Ya, lo mismo, pongo acá una muestra de heces y los trofozoitos que se mueven porque tienen pseudópodos, solitos se van al fondo y se aíslan. Entonces ya saben, para trofozoitos puedo hacer directo, puedo tener con hematoxilina férrica en este caso, y si quiero concentrar, concentro con verde. Si busco quistes, es lo mismo que de los huevos, que ustedes ya lo saben. Ahora, si yo busco absceso hepático, ¿cómo sé que mi paciente tiene o no tiene absceso hepático? Porque una cosa es tratar algo del intestino y otra cosa es tratar una masa dolorosa que le genera fiebre en el hígado. Tengo que utilizar imágenes. Si quiero ver una masa, tengo que utilizar imágenes. ¿Qué imágenes podríamos utilizar para ver el hígado? O ecografía, por ejemplo, la más simple, la más sencilla, la más barata. Si quiero subir de HD, tomografía, ¿no es cierto? Una tomografía o hasta una resonancia me permite ver partes blancas, dependiendo de mi nivel de resolución. Pero con una tomografía ya se delimita bastante bien. Imagínense, paciente que viene con una masa palpable en hígado, dolorosa, ya han hecho su examen de heces, ya ha salido que tiene trofozoitos en heces de un tamaño. Es 100% seguro que esa masa sea por un absceso mediano. ¿Qué tal si es un cáncer? Y patinamos. ¿Cómo nos cercioramos que esa masa en particular es por amebas? Muy bien, uso serología. Busco anticuerpos en sangre. Los anticuerpos contra el entamoeba, ¿verdad? Entonces, ¿qué técnicas conocen ustedes para buscar anticuerpos en sangre? ELISA, inmunofluorescencia, Western blot, ¿verdad? Tenemos un montón de inmunoelectroforesis y demás. Entonces puedo utilizar cualquiera de ellas para cerciorar. Tratamiento. ¿Qué tratamiento hemos dicho que funciona bien para los protozoarios? Los 5 nitroimidazoles. Pero, ¿qué le tenemos que decir a mi paciente? No puede beber alcohol. No se olviden porque si no su paciente se va a llevar el susto de la vida. No se olviden. Ah, no, acá no se le paga. Eso vomítalo. Muy bien. Y en el caso de eliminación de quistes, si mi paciente solo elimina quistes, no han encontrado trofozoitos en las heces, puros quistes, hay que tratar, sí hay que tratar en el caso de entamoeba histolítica. ¿Ok? ¿Y con qué tratamos si solo elimina quistes? Furoato de diloxanida. Epidemiología. Entonces, ¿cómo va a ser? ¿En qué casos va a ser más frecuente? Semejante a los parásitos de la fase anterior. Me refiero a si no hay letrinas, no hay lavado de manos, no desinfecto mis verduras, no desinfecto el agua que tomo, pues tengo una alta probabilidad. Y mi prevención y control va a ser lo opuesto. Las letrinas, la educación, lavarme las manos, desinfectar el agua y demás. Aquí tenemos a las amebas buenas, a las comensales, que es necesario que las conozcan porque no deben darles tratamiento, salvo sean casos muy puntuales. Entonces, la entamoeba carmani, su quiste se parece al histolítico o de Lisbach, pero es un quiste pequeñito. O sea, es esférico, tetranucleado, pero es pequeñito. El entamoeba coli es un quiste grande, pero tiende a tener más de 4 núcleos, generalmente 8 núcleos. En el caso del Dolimax nana, los núcleos van a ser como puntitos, miren, puntito, puntito, puntito. Y en el caso de la Iodamoeba buschili, el quiste es un solo núcleo.
van a ser Tricomona, van a ser Tamoeba, llenando el cuadro, ¿sí? Al final del Vanantinum está el cuadro de las mujeres.